tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Lira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar lo que son gráficas de control por atributos, como son gráficas P, NP, U y gráfica C. Este corresponde a la materia Control Estadística impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Para entrar en tema, vamos a hablar lo que son un poco de los tipos de gráficos de control, que existen dos tipos, que son gráficos por variables y de atributos. Las gráficas de variables para datos medibles y continuos, como es por ejemplo la longitud, el peso, el tiempo, y estas se conocen como gráficas XR de rangos y XS de desviación estándar. Los gráficos de control para atributos, que son para datos cualitativos, como defectos o unidades defectuosas. Estas gráficas incluyen la P, NP, C y gráfica U. Las ventajas de las gráficas de control nos ayudan a detectar problemas de calidad antes de que impacten al cliente. Mejoran la comprensión del proceso y facilitan la toma de decisiones basadas en los datos. Un proceso es estable si no contiene ninguna variación por causas especiales. Solo está presente una variación por causas comunes. Las gráficas de control y gráficas de corrida ofrecen ilustraciones adecuadas de la estabilidad o inestabilidad del proceso. Un proceso debe ser estable antes de evaluar su capacidad o iniciar mejoras. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una gráfica de control. Por ejemplo, en este podemos observar que el proceso está estable porque los datos parecen estar distribuidos aleatoriamente y no viola ninguna de las 8 pruebas de las gráficas de control, es decir, no hay datos continuos, ningún dato sale sobre los límites de control o no hay datos consecutivos en un extremo u otro extremo de la gráfica. Por ejemplo, en este otro sí podemos ver que el proceso no es estable, ya que hay varias reglas que se violan, los datos consecutivos en un lado y que van de un lado a otro, datos consecutivos en un mismo lado de la gráfica, y aquí en ascenso otros 5 grados. Entonces ahí hay varias reglas que se violan de estos datos. Tipos de datos para gráficos de control. Los tipos de datos que se utilizan en las gráficas de control se dividen principalmente en datos de variables y datos de atributos. Cada tipo tiene sus características y aplicaciones en el control estadístico de procesos, y el tipo de dato determina el tipo de gráfica de control adecuada. Datos de variables. Los datos de variables son aquellos que se pueden medir en una escala continua y representan características cuantitativas. Los ejemplos comunes son la longitud, el peso, el tiempo, la temperatura, el volumen. Estos datos permiten obtener una precisión detallada del proceso y por lo tanto se usan para identificar variaciones pequeñas en un proceso. Las gráficas de control para variables, gráfica X y R de rangos, se usan cuando se toman subgrupos pequeños, generalmente 2 a 10 muestras en intervalos regulares. Las gráficas S, promedios y S de desviación estándar se usa cuando el tamaño de los subgrupos es mayor y se emplea la desviación estándar. Ahora vamos a ver lo que son los datos por atributos, que es el tema en el que estamos analizando en esta presentación. Los datos de atributos son datos discretos que reflejan la presencia o ausencia de una característica específica, como contar defectos, errores o determinar si una unidad es aceptable o defectuosa. Estos datos no se miden en una escala continua, sino que se clasifican en categorías. Las gráficas de control para datos de atributos, una de ellas es la gráfica P, que se usa para controlar la proporción de unidades defectuosas en un proceso, adecuada cuando el tamaño de la muestra varía. La gráfica NP, similar a la P, pero se usa cuando el tamaño de la muestra es constante, monitoreando el número de unidades defectuosas. La gráfica C se emplea para contar la cantidad de defectos por unidades cuando el tamaño de la muestra es constante, ideal para monitorear defectos por unidades en situaciones con conteo uniforme. Gráfica U es similar a la gráfica C,
pero se usa cuando el tamaño de la muestra no es constante, monitoreando la tasa de defectos por unidad. ¿Cómo vamos a elegir la gráfica según los datos? Esta clasificación permite monitorear los procesos adecuadamente según la naturaleza de los datos, ayudando a identificar rápidamente variaciones fuera de control y asegurar que los procesos se mantengan dentro de los estándares de calidad. Gráficas de control. Las gráficas de control para atributos gráfica P. Esta grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí está un ejemplo de lo que es la gráfica P de unidades defectuosas. Y llegamos a un ejemplo para utilizar lo que es la gráfica P, que nos dice: la Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantes. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2R podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. En lotes sucesivos de 10.000, construir una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y tenemos los defectos de cada lote, y en este vamos a hacer uso de Minitab para resolver y determinar si la gráfica o el proceso está bajo control. Bien, para resolver este ejercicio es importante utilizar Minitab, pero también creo que por aquí olvidaba lo que es la gráfica P-Delaney. La gráfica P-Delaney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P-Delaney puede ser utilizada en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersiones excesivas, o los datos presentan dispersiones insuficientes. Los cálculos para la gráfica P-Delaney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P-Delaney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ahora sí, nos vamos a ir a Minitab para resolver el ejercicio que habla de los desfibriladores cardíacos y nos pide que construir la gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir aquí están los datos de los 20 datos del tamaño del lote, que son 10.000 unidades, y los defectos. Para hacer uso de la gráfica P es necesario primero hacer un diagnóstico, por lo cual nos vamos a ir a estadística, control charts, attribute charts, y aquí están las opciones, que es P-Chart Diagnostic, P y Laney P. Entonces ahorita vamos a hacer primero un diagnóstico para determinar qué tipo de gráfica nos conviene utilizar, si la gráfica P
o la gráfica de Laney P. Entonces nos vamos a ir a P-Chart Diagnostic. Aquí le damos en las variables, ponemos los defectos. El subgrupo podemos poner el tamaño del lote, que son 10,000, o ya le damos automáticamente lo que es el tamaño del lote. Esta parte de aquí la dejamos tal y como está y le damos OK. Aquí está ya el diagnóstico que nos indica que usando la P-Chart puede resultar que haya una falsa alarma y que es mejor considerar usar la Laney P para resolver o para identificar si el proceso está bajo control o no. Entonces ahorita hacemos lo que es la gráfica P y continuamos con la Laney P nada más para ver si hay alguna diferencia entre el diagnóstico nos recomienda usar la Laney P, pero ahorita vamos a graficar ambas. Ok, control charts, atributos, y ahora sí nos vamos a ir a la primera, a hacer la P. Ok, defectos en variables, en el subgrupo podemos poner el tamaño del grupo. Aquí tenemos la opción de cambiar el P-Charts y vamos a marcar para que la gráfica nos identifique si se violan algunos de estos 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces vamos a ponerle OK. Aquí y bien. Labels, aquí le vamos a poner gráfica P. OK. Entonces aquí ya tenemos nuestros primeros datos, los de la gráfica P, donde aquí podemos observar que tenemos 4 datos fuera de control. ¿Por qué? Porque aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 9 datos por el mismo lado de la gráfica. Entonces ese es uno de los controles que le activamos para que nos marcara que no es normal que todos estén por el mismo lado de la gráfica. Al igual acá abajo tenemos más de 9 datos por el mismo lado de la gráfica. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la gráfica P Laney. Vamos a estadística, control chart, atributos y Laney P. Y hacemos lo mismo en variables, ponemos defectos, subgrupos, tamaño del lote. Aquí vamos a ponerle las pruebas que las identifique, estas 4. Y le vamos a poner gráfica Laney P y le damos OK. Y aquí podemos identificar la diferencia entre la Laney P y la otra. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los datos nos los identifica. Aquí lo que hizo fue que cerró un poco más la sigma o la desviación, la cerró un poco más y por tanto este dato salió fuera de especificación. Por eso en la Laney P nos aparecen 5 datos erróneos y acá nos aparecen 4, pero en realidad aquí están violando la misma regla, solamente que este límite de control lo cerró más 2/10 milésimas y acá por ejemplo también cerró el 3/10 milésimas, casi 3/10 milésimas el límite de control. Entonces esta es una de la diferencia. La diferencia aquí podemos ver la gráfica P y la gráfica de Laney. Otra forma de poder usar una gráfica P por atributos es usando el asistente. El asistente lo podemos emplear también usando asistente y nos vamos a Control Charts. Y aquí tenemos dos opciones que son los tipos de gráficas o de datos, que son los por atributos que estamos utilizando.
y tenemos dos opciones. Tenemos la gráfica P y tenemos la gráfica U. Entonces vamos a usar lo que es la gráfica P-Chart. Le damos OK. Número de efectos. Aquí ponemos lo que son los subgrupos. Son 10,000. Y de la data. Aquí. Y le damos OK. Y aquí tenemos lo que es la gráfica del asistente, que es más o menos parecida a la gráfica P. Entonces tenemos aquí los datos, 4 datos erróneos que vienen siendo estos. ¿Por qué? Porque violan una de las reglas, que son 9 datos en la misma zona, y acá también hay 9 datos en la misma zona. Aquí está una gráfica, que nuestra gráfica, tal y como resulta, pues es parecida a la gráfica de Shifts, que viene por un extremo y brinca hasta el otro extremo. Aquí está arriba y brinca hasta abajo y se mantiene acá abajo. Esto es a lo que corresponde con las gráficas P. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y tenemos que otro ejercicio u otro ejemplo que dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construir una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a lo que es el Minitab. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tenemos ya los datos de los defectos, los lotes y los defectos de los catéteres. Entonces nos vamos a ir a estadística, control chart y atributos charts, y vamos a hacer primero el diagnóstico. Variables, metemos piezas defectuosas y tamaño de lote y le damos OK. Aquí tenemos ya lo que viene siendo el diagnóstico, y cuando dice que si usamos una P-Chart puede resultar de que haya una falsa alarma, y nos pide considerar mejor usar la NP en lugar de la P-Charts. Pero vamos a repetir lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es hacer ambas y ver cuál es la diferencia entre una y otra. Bien, nos vamos a estadística, control charts, attribute, y vamos a hacer primero la gráfica P, variables, defectos, y acá ponemos el tamaño del lote. Aquí vamos a en los tests pedirle que nos haga que nos active si encuentra alguna violación o a la regla, y aquí vamos a ponerle gráfica P. Okay, le damos OK y OK. Y tenemos aquí algunos datos. Hay que recordar que la gráfica P nos indica como les decía, hay que recordar que la gráfica P, hay que recordar que el tamaño de la muestra puede variar. Por lo tanto, la gráfica que tenemos nos da diferentes tamaños de lote.
Aquí, como pueden ver, tenemos una variación en los límites de control porque varía dependiendo de cada lote que se inspeccionó. Entonces, en cada uno existen defectos. Ahora vamos a usar lo que es la gráfica PageLaney para ver cuánta diferencia hay en las gráficas. Estadística, Control Charts, atributos, PageLaney, tamaño del lote. Activamos las pruebas y le damos aquí gráfica. Laney P. Y aquí tenemos ya nuestra segunda gráfica, la Laney P. Aquí, como puede ver, en este caso el límite de control se extendió, por lo cual tenemos variación de 3 datos erróneos a comparación de la anterior, en la que teníamos 9 datos fuera de control. Entonces, si utilizamos nuestra Laney P, nuestra gráfica, nos dice que nuestro proceso está bajo control. ¿Por qué bajo control? Porque el sigma z mayor a 1 nos indica que no es necesario realizar ningún ajuste. Por lo tanto, podemos decir que el proceso está bajo control. Okay, ahora podemos realizar esto también con el asistente y usando los tipos de datos de atributo. Nos vamos a la gráfica P y está en la muestra con eso. Y le damos OK. Y aquí tenemos el gráfico. Al igual que la otra, pues nos dio, si pueden notar aquí, nos dio más la Laney P que la gráfica P. Y tenemos 3 datos igual que el otro, que el anterior. Bueno, aquí tenemos algo que nos contradice a lo que acabamos de mencionar. Aquí dice que la proporción de defectivo es el lote defectuoso. Dice que necesitamos un 7% para mantener un proceso estable, y aquí solamente tenemos un 6%, por lo cual es un porcentaje de que no es estable el proceso. Bien, vamos a continuar con la siguiente tipo de gráficas de control por atributos, que serían las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra el tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo que dice: The Gaian Corporation fabrica desfibriladores cardíacos
implantes. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Quidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2R podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab para ver lo que es la gráfica de control NP. Que ya tenemos aquí los datos para la gráfica. Entonces vamos a hacer una gráfica NP. Nos vamos a estadística, control charts, atributos y NP. Aquí en variables ponemos los defectos, en el size del grupo metemos el tamaño y en las opciones pues activamos lo que son las reglas para que nos identifique alguna anomalía en nuestros datos. Y le damos aquí gráfica NP, le damos OK y le damos OK. Cabe recordar que la gráfica NP nos grafica los defectos por lote y no la proporción. ¿Sí? Aquí por ejemplo aquí tenemos que aquí hubo 15 defectos, por eso el límite de control es muy diferente a la proporción. Por ejemplo aquí pudiéramos decir de que los lotes estaban con 15 defectos, 12, 14 aproximadamente. 14, exacto. 14. Y también podríamos mencionar que quizás aquí al ver que había que se mantenía la cantidad de defectos, a lo mejor aquí al llegar a este punto pues se hizo algún ajuste en el proceso para reducir los defectos por lote, ¿sí? Que bajó de 16 a 7. Entonces nuestra gráfica igual nos muestra pues de que aquí hay una discrepancia en los datos, ya que aquí este es el dato número 9 y nos indica pues de que hay algo que revisar en nuestros datos, porque no es normal que estén 9 datos seguidos en el mismo lado de la gráfica. Si tuviéramos una variación normal pues iríamos de arriba hacia abajo y viceversa. Pero pues aquí nos indica la gráfica lo que es las anomalías, por eso le pusimos ahora comparando esta gráfica por ejemplo para que vean la diferencia de lo que es el límite de control superior, porque ese nos grafica los datos, esta la podemos comparar. Vamos a compararla por ejemplo con la gráfica del NP, nada más para observar la diferencia de lo que viene siendo lo que les mencionaba sobre de que la gráfica NP nos observa o nos grafica lo que son los defectos por lote, y acá nos grafica la proporción. Si te fijas en los límites de control, acá está en 1948 y acá nos aparece en .001. Acá es por 3 sigmas o sigma, por desviaciones estándar, lo que viene siendo la proporción. Entonces la diferencia, si observamos, pues es la misma distribución, y aquí nos identificó pues de que hay un dato fuera de especificación y que se repite aquí 9 datos continuos en el mismo lado de la gráfica, al igual acá. Entonces aquí la diferencia es de que acá tenemos defectos y acá tenemos proporción. Vamos a hacer el siguiente ejercicio
Y tenemos que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ahora vamos a ir a Minitab. Y bien, ya que tenemos los datos, vamos a ir allí y pues vamos a realizar lo que es la gráfica NP. Control Charts, atributos y nos vamos a la gráfica NP. Igual defectos en las variables. En el subgrupo le damos en el tamaño. Activamos lo que son las pruebas. Para ver las pruebas pues son de un punto por fuera de 3 desviaciones de sigma. 9 puntos continuos en el mismo lado de la gráfica, es decir, del centerline hacia arriba o hacia abajo. 6 puntos continuos en manera creciente o decreciente, o 14 puntos alternando arriba abajo de la gráfica. Le damos que sí y le damos aquí que es una gráfica NP y le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica, la cual muestra pues sí hay mucha variación. Hay que recordar que tenemos aquí graficados los datos o los rechazos como tal, no son porcentajes, no son promedios, no son otro tipo, sino que son los datos. Entonces tenemos bastantes datos o defectos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuera de lo que es el límite. Por lo que hay que poner revisión en lo que es el proceso para si queremos controlarlo. Entonces aquí podemos decir que nuestro proceso pues está algo variado, entonces está fuera de control. Entonces tendría que ser revisado para mejorarlo. Vamos a continuar con la siguiente gráfica, que sería la de gráfica de control U. Una gráfica de control U grafica el número de defectos, también llamado no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puedes inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos en una pantalla LCD. La misma pantalla puede tener 2 o más píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes, utilizando una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantallas. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 16 está fuera de control. Los técnicos deberán tratar de identificar cualquier cosa especial que pudiera haber construido, como el número inusualmente alto de los píxeles. Y pues aquí vemos lo que es un ejemplo. Vamos a ver lo que es una prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidades en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de fabricación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento debe hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz.
Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada en una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Y por ejemplo aquí tenemos el diagnóstico de una gráfica U, el cual nos dice que si se hace el uso de la gráfica U, pues puede resultar en una tasa elevada de alarmas falsas, que lo más recomendable es usar una gráfica U-Delaney. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la expresión excesiva utiliza una gráfica U-Delaney. La gráfica U-Delaney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U-Delaney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U-Delaney incluyen sigma z, que es un ajuste para que la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U-Delaney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica de U-Delaney. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. Aquí tenemos lo que viene siendo el ejemplo de lo que es una U-Delaney. Aquí nos muestra que todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 4 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Aquí podemos ver cómo los límites de control se alzaron del 0 hacia arriba para corregir el excesivo la dispersión excesiva. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de U o una Delaney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a lo que es Minitab para resolver este ejercicio. Y ya que tenemos aquí los datos, como nos dice el ejercicio, son los últimos 50 lotes. Ya los tenemos por aquí, los 50 lotes que están aquí. Entonces vamos a hacer primero nuestro diagnóstico para gráfica U. Entonces vamos a ir a estadística, control chart, atributos y nos vamos a ir al diagnóstico de la gráfica U. Y en variables ponemos los defectos. En el size ponemos el tamaño del lote y le damos OK. Y aquí ya nos arroja lo que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico nos dice que usar la gráfica U puede resultar en una falsa alarma. Entonces nos pide considerar usar la Delaney U, la gráfica Delaney U, para resolver o para analizar el proceso. Entonces nos vamos a ir a hacer ambas para ver la diferencia. Hacemos la gráfica U, estadística, control y atributos y nos vamos a ir a la gráfica U. Igual en variables metemos los defectos, acá ponemos el tamaño del lote y en las pruebas activamos lo que vienen siendo la identificación de alguna anomalía en la información. Le damos OK, en las etiquetas ponemos que es una gráfica U y le damos OK y le damos OK. Por aquí ya tenemos los datos. Aquí ya tenemos aquí los datos que nos dice la variación y los datos
que nos dice que están fuera de control, lo cual hay alrededor de 15. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos fuera. Entonces vamos a hacer la gráfica de Laney para ver la diferencia. Aquí podemos ver que nuestro proceso está fuera de control. Defectos, tamaño del lote. Activamos las pruebas 4 y le ponemos gráfica Laney U. Y le damos OK y le damos OK. Y aquí ya tenemos los resultados, lo cual nos cambió totalmente el proceso. Entonces, utilizando la gráfica Laney U nos dice que está más controlado de lo que pareciera con una gráfica U normal. Entonces, recuerden que el diagnóstico nos dice, o el diagnóstico nos dijo que el diagnóstico de la gráfica U nos decía que era, o que consideramos usar una gráfica de Laney U, porque en la gráfica U pues podría haber falsas alarmas. Entonces aquí teníamos 15 datos, de los cuales el único dato que está fuera de control pues vendría siendo este del lote número 20, y nos dice que falló una. Entonces nuestro proceso está más controlado de lo que pareciera utilizando la gráfica Laney U. Ok, por lo tanto vamos a continuar con el siguiente. Y continuamos y dice lo siguiente. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, nos vamos a ir al Minitab para resolver este ejercicio. Ya estamos por aquí y ya tenemos aquí los 50 lotes. Entonces vamos a hacer una gráfica de U y Laney U. Entonces vamos aquí y primero hacemos un diagnóstico y vemos aquí el diagnóstico, el cual nos dice que usando una U pues puede resultar en falsa alarma. Entonces es recomendable usar una Laney U. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una gráfica U. Número de defectos, tamaño del lote. Activamos lo que son las test. Y le ponemos aquí gráfica U. Y tenemos aquí que la gráfica U nos arroja bastantes datos fuera de tolerancia. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 datos fuera de control. Entonces aquí pues sí tendríamos que hacer ajustes, pero vamos a hacer la gráfica U de Laney para ver si cambia los mismos datos, mismo tamaño. Activamos los test y le ponemos que es una gráfica Laney U y le damos OK. Entonces aquí tenemos otros datos diferentes comparándola con este de aquí. Acá quedamos que eran 12 datos, acá solamente se muestran 3 datos. Y por ejemplo aquí estos están en rojo porque hay una discrepancia o alguna violación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 son más de 9 datos por el mismo lado de lo que viene siendo la media. Por eso es que estos datos están en rojo. Son datos de una anomalía, porque se viola la regla de que no puede existir 9 datos continuos por el mismo lado de la línea de control. Y el único dato fuera de control pues sería este, que sería en la muestra 43 de los 50, que estamos utilizando como muestra. Entonces podríamos decir que está controlado nuestro proceso. Si tomamos en cuenta que solamente un lote nos falló, entonces podríamos analizar qué pasó en ese lote y determinar si realmente fue algo que hay que cambiar en el proceso. Vamos a continuar ahora lo que viene siendo una gráfica C, que sería la última de las gráficas. Gráficas de control por atributos gráfica C. Y dice lo siguiente: en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea mostrar los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para mostrar el número de píxeles muertos. Entonces aquí, como esta nos da los defectos, aquí en el primer lote hubo 5 defectos, 7, 8 defectos, aquí 11 o 12 defectos en cada lote. Entonces tenemos que hay número de lotes y estos son los números de defectos. Por ejemplo, aquí nos muestra uno que está fuera de los límites de control, que vendría siendo el lote 17. Entonces vamos a ver. Tenemos por aquí un ejemplo para realizar una gráfica C que dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Para esto, pues nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a Minitab, como les mencionaba, y tenemos aquí ya los datos. Okay, tenemos aquí ya los 50 lotes y vamos a hacer una gráfica C. Vamos a estadística, control chart, atributos y nos vamos a ir a la gráfica C. Aquí en variables ponemos los defectos y ponemos activamos lo que son las pruebas y le ponemos gráfica U. Ahí está. Y le damos OK. Y aquí tenemos ya los datos de la gráfica C, perdón. Aquí podemos editarla. Gráfica C. Ok, entonces aquí tenemos ya los datos. Aquí, como pueden ver, pues no hay ningún dato fuera de control o cantidad de defectos por lote que se salga de control. Digamos que todos están agrupados en una media de 3.6. El límite de control superior quedaría en 9.43 y no hay ningún dato. Y empezando de cero. ¿Cómo sabríamos que hay algún lote fuera de control? Que si sucediera alguna razón especial o de que algún lote tuviese algún problema, pues pudiéramos hacer un ajuste, por ejemplo, en los datos. Digamos que el lote número 11 salieron 17 malas por alguna razón. Entonces podríamos decir que hacemos la gráfica
por atributos, gráfica C, y ya está todo activado. Sí, está, y le damos OK. Entonces ya aquí podemos ver la diferencia de lo que les hacía mención, el de este lote que activé, que modifiqué, el 11, que le puse que eran 17 defectos. Entonces este de 17 defectos pues se sale fuera del límite de control. Incluso si yo pudiera, no sé, ponerle en 13, aún así lo que viene siendo la gráfica de control me lo va a detectar como que está fuera de control por la razón de lo que viene siendo su límite de control superior, que son 9.43. Por eso es de que el lote 11 que yo modifiqué con 13 unidades, incluso si le pongo 10, va a aparecer todavía fuera de control, porque el límite de control de toda la muestra, de los 50 lotes, es 9.89. Entonces, hasta aquí con este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente, que dice así: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Entonces tenemos el Minitab y vamos a hacer una gráfica C con los datos que tenemos de los 50 lotes de los cables arneses. Entonces vamos a crear una gráfica C, atributos y gráfica C. Ponemos el número de lotes y activamos las 4 pruebas y le podemos poner aquí que es una gráfica C y le damos OK. Okay. Viendo aquí lo que es el límite inferior y el límite superior, tenemos que todos los datos están bajo control. Su media es de 4.06. Entonces cada lote tiene la variación de defectos controlados y todos están dentro de los límites aceptados. Sí, quiere decir que no hay, en los lotes no hay más de 8 defectos, por lo que podemos establecer que estadísticamente el proceso está controlado. Para esto vamos a continuar y damos por terminada y la bibliografía que utilizamos, y por esto damos por terminado lo que es las gráficas por atributos, gráfica N, NP, U y C.